Mañana soleada. Tenemos visitas. Está con nosotros como viernes por medio el doctor Orlando Lita, titular de la Fundación Libremente. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenos días. Buen día, Rodolfo. Buen día a la audiencia. Pero Orlando no vino solo. Vino acompañado por Gabriel Gasabe, que estará mañana dando un taller, ya estaremos hablando de eso, las decisiones económicas y su influencia en las instituciones. Se trata de Gabriel Gasabe, que es abogado, máster en economía, investigador del Independent Institute, a quien también le damos los buenos días. Muchas gracias, Rodolfo. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Sabemos que ya los cupos para este taller están agotados, en que ya no hay más lugar. Pero quería hablar un poco sobre el título me parece que da una idea de qué se trata: las decisiones económicas y su influencia en las instituciones. Algo que estamos viendo en este último tiempo a qué destinamos el dinero, sobre todo en el orden público, y qué influencia tiene esto. Me parece que va por ese lado la situación. Sí, claro, Rodolfo. A ver, la idea cuando Orlando me invitó y me sugirió hablar de estos temas, yo traté de darle una vuelta distinta a la que se suele dar. Por lo general, cuando se trata el tema institucional, se habla de cómo las instituciones que una nación tiene determinan cierto contexto económico. Entonces yo traté de verlo desde el otro lado. Claro. Cómo ideas económicas erróneas o equivocadas nos llevan a forjar, a tener instituciones malas. Entonces, no entender cómo funcionan los precios en el mercado, no entender cómo la función que estos cumplen y que deben ser libres para que sean llamados precios y no simplemente numeritos políticos, nos lleva a tener controles de precios, secretarías de comercio, inspectores, etcétera. No entender cómo funciona el dinero en el mercado, que es un servicio para evitar el problema que el trueque nos Claro. presenta. Nos trae controles desde el Banco Central y monopolio de la emisión de dinero, y nos trae el problema de la inflación, controles del tipo de cambio, y lo mismo con los impuestos y con el comercio exterior. Es decir, no tener en claro cómo funcionan las variables económicas fundamentales generaron instituciones que tratan de controlarlas. La más emblemática es el mercado laboral. No entender que el mercado laboral y que el salario es un precio que depende de la oferta y la demanda, y que cuanto más libre sea el mercado laboral, más gente va a tener un trabajo, porque las necesidades son infinitas y el trabajo siempre es escaso para todo lo que hay que hacer. El problema es que en una sociedad como la Argentina, teniendo la institución Ministerio de Trabajo, se ha hecho que sea fácil tomar a un empleado, pero el día de mañana, cuando uno desea o necesita o ya no puede tenerlo como tal, la nómina salarial, necesita despedirlo, es una tragedia. Entonces nadie se mete en una tragedia, nadie se mete en algo de lo cual no puede salir, y entonces en el mercado laboral existe eso, ¿no? La gente tal vez necesita mano de obra, necesita personal, necesita contratar gente, pero sabe que en un país como la Argentina se está comprando un problema y mete parientes, mete gente conocida que tal vez no la más capaz, o no pone a nadie directamente. Entonces yo trato de reflexionar mañana por la mañana en este taller que organiza Libremente sobre estos temas, básicamente. Claro, son temas interesantes y es cierto eso, porque muchas veces hay actividades que necesitan de la mano de obra, pero aquel que tiene que contratar lo piensa no una vez, lo piensa 10 veces antes de contratar a alguien, de tener que pagarle a alguien, primero por lo que significan todas las cargas laborales que hay encima, ¿no? Tiene que pagar 2 salarios, uno para el trabajador y uno en todos los impuestos y cargas que hay de más. Pero además de eso, está ese temor también de, pero ¿y si lo tengo que despedir? ¿Y si el día de mañana no me sirve más? ¿Cómo hago? Bueno, Rodolfo, yo vengo de Estados Unidos, donde estoy radicado por un tiempo. Mi idea es volver a la Argentina en algún momento. Y ahí vos ves cómo el mercado laboral se resolvió con una palabra que se puede decir simplemente: usted está despedido. El mercado estadounidense, donde hay 300 millones de personas, donde hay inmigrantes que todos los días siguen llegando de todas partes del mundo, todos tienen laburo. Es decir, vos pasás por la tienda que sea, una cadena de ropa, una cadena de hamburguesas, una concesionaria de autos, todos tienen el cartelito: necesitamos trabajo, necesitamos contratar a alguien.
Y es algo dinámico, la gente entra a un trabajo y después lo deja y agarra el autito y se va a la otra punta del país porque pagan mejor o porque el clima le gusta más o porque recibió una oferta de trabajo. Ahí no hay indemnización por despido, se avisa con un preaviso de un par de semanas o de un mes y la persona se va, no le llega al empleador una carta documento, vienen 2 abogados a tocarle la puerta para ver cómo se soluciona el tema. Entonces el mercado es como una relación libre y voluntaria. Nos servimos mutuamente, trabajando vos en mi negocio y yo contratándote, y llega un momento que la terminamos y se termina la relación laboral, y la gente que pierde un trabajo por X circunstancias sabe que va a encontrar otro. Claro. Así tendría que ser el mercado laboral, un noviazgo, no un casamiento, digamos. Hay menos gente que se casa porque el problema es a la salida. Entonces, claro. ¿quién se quiere meter? Nadie Claro. se mete en un laberinto del cual sabe que la salida es medio compliquete. Claro. Esto es lo mismo. El tema del casamiento sería el divorcio después. Claro, y es costoso el divorcio. ¿Cómo nos divorciamos después? Claro. Y además también esta situación que se dio desde hace años, que no solamente aquellos que son empleados son los que tienen la posibilidad de hacer un juicio. Claro, y además yo, Rodolfo, he conocido en Buenos Aires, donde yo vivo, aquí en Argentina, he conocido gente que se ha jactado. Sí. Decir, yo voy al trabajo, me decía una señora, y me escucho la radio, me pinto las uñas, hago mis cosas. Total, si me tienen que echar, por la antigüedad que tengo, tienen que vender el edificio para pagarme la indemnización. Entonces, hasta que me jubile, yo sé que me van a tener que tener ahí porque no les conviene, no les cierra despedirme. Entonces, date cuenta que eso es una trampa, digamos. A la mujer esta le beneficia, pero el que está atrás esperando, pobrecito, para entrar a algún trabajo, ese sistema perverso no lo deja fuera, lo protege tanto que no lo hace salir de la casa para trabajar. Claro, y también termina protegiendo a aquel que, como ese caso, no ejerce la tarea laboral como debería. Exacto, claro. A cambio de otra persona que a lo mejor sí lo haría. Sí, claro. O sea, bueno, he conocido gente que tiene una tienda de ropa, una boutique, donde le han llegado demandas laborales de gente que nunca trabajó. Es decir, se da el caso de la justicia laboral, por lo menos la nacional y la que tiene jurisdicción en Buenos Aires, de que ha fallado a favor de empleados inexistentes. Alguno que sabía de alguien que había trabajado ahí, se buscó 2 testigos, si yo vendía ropa en ese negocio. El individuo nunca había aparecido por ahí y hubo que pagarle un juicio o por lo menos conciliar en una mediación. Entonces es imposible un sistema así. Sí, no me acuerdo en qué ciudad fue. Había un caso de un trapito que estaba en la puerta de un restaurante cuidando los autos en la cuadra. En un momento, desde el restaurante le dicen: mire, muchacho, no se quede más acá adelante porque los clientes no les gusta. Bueno, les hizo un juicio, consiguió los testigos, como que era empleado del bar, del restaurante, y nunca había trabajado. Era un trapito que estaba en la calle. Que era un ballet parking, digamos. Claro, exactamente. Sin embargo, nunca trabajó en el restaurante y tuvo que llegar a una situación legal para tratar seguramente le han tenido que pagar. Sí, claro. Es que, Rodolfo, la legislación laboral argentina pretende y es tan protectora, entre comillas, del trabajador, pretende ser tan protectora que finalmente lo desprotege. Sí. Y obliga al empleador a no blanquear, a trabajar en negro. Por supuesto, y en muchos casos también está la protección, entre comillas, y vuelvo al que tiene sobre el trabajador, que termina obligando a la empresa a cerrar las puertas. Obviamente. Y por algún caso puntual de algún trabajador, tal vez con un reclamo justo o no, termina dejando a todo el mundo afuera. Ese también es otro tema que, bueno, atenta contra la generación de empleo, atenta contra la estabilidad laboral, atenta contra todo. Son cuestiones que de algún modo hay que resolver y esperemos que algún momento se resuelvan, ¿no? Sí, claro. Bueno, nuestra legislación laboral está basada en la Carta del Lavoro de Mussolini, que Perón trajo a mediados de los años 40, Claro. Fue secretario de Trabajo, Sí. antes de presentarse, inició su vida política con ese cargo. Que tal vez era importante en esa época, tal vez, en ese momento, pero el mundo cambió.
Sí, bueno, claro, nosotros nos quedamos con eso, tal vez no era la solución, en esa época tal vez había abusos y Sí, había claro, condiciones laborales que no eran las ideales, pero el mercado, a ver, hay algo, Rodolfo, que yo explico en mis clases y en la facultad a los chicos cuando tengo la suerte de enseñar, y es, también aparte de la legislación laboral fascista, tenemos la idea marxista de la teoría de la explotación, de que el También. empleador y el empleado se tienen que odiar mutuamente, que son enemigos, que compiten entre ellos. Entonces, que se necesita el Estado ahí protegiendo al empleador de las garras al empleado de las garras del empleador. Y yo les explico que en realidad la competencia es horizontal entre pares, es decir, los empleadores compiten entre sí para tratar de atraer, seducir a los mejores trabajadores, porque a la gente que abre un comercio, un barcito o una pyme, quiere llevarse la mejor gente. Yo tenía un amigo que era arquitecto, que junto con la esposa remodelaba casas, y él me decía, yo salgo a veces por el barrio a robar a otras obras empleados, me paro en la puerta de una obra y van llegando los muchachos a la mañana a trabajar y le digo, alguno es azulejista, alguno se especializa en tal cosa, ¿cuánto te pagan? Venite que yo tengo una obra acá a 3 cuadras, venite conmigo. Entonces, los empleadores compiten entre sí para llevarse la mejor gente, y los empleados compiten entre sí, capacitándose, diferenciándose, para tratar de ser contratados en las mejores empresas o los mejores puestos de trabajo. Entonces no hay un odio, digamos, ambas partes se necesitan. Sí. Nos han metido esa explotación del hombre por el hombre y del proletario por parte del capitalista que tanto daño nos ha hecho. Entonces, la Argentina es una mezcla de marxismo con fascismo, es una cosa... Bueno, eso es lo que ha sido el peronismo tradicionalmente, ¿no? Sí. Un cóctel molotov, digamos. El empresario es malo. Exacto. El comerciante es malo, el empresario es malo. Y ojo que no se considera solamente al empresario, al gran empresario, no. Sino hay veces un pequeño comercio es empleador, y por el hecho de ser empleador también se lo considera explotador. Es decir, la palabra empleador empezó a ser una palabra que parece ofensiva. Sí, así sea que tiene un empleado o dos. Claro. O sea, y también Claro. la hipocresía que hay en eso. Perdón, Orlando. Hemos visto casos de gente con el gobierno anterior, como esta mujer que estaba a cargo del INADI, que tenía una empleada contratada en negro. Es decir, sí. La gente, muchos se llenan la boca, sí, porque los empresarios, los comerciantes son mala gente, nos explotan. Pero si ellos a su vez tienen que contratar a una chica o una persona que les cuida a los nenes o la ayude con la limpieza o los quehaceres de la casa, son bastante malos y perversos muchas veces con esa porque gente. nadie es Entonces, tonto. Nadie claro, es tonto. por eso. Sí. En Sí. fin. Hay cuestiones que por supuesto hay que resolver, y ahí uno también empieza a preguntarse cuál es el rol del Ministerio de Trabajo, el rol de los gremios, el rol de varias instituciones que evidentemente no funcionan como deberían. El tema de los gremios es también para hacer un capítulo aparte. Claro, los gremios, a ver, en Estados Unidos cada vez la gente se sindicaliza menos. Ha caído enormemente el número de trabajadores que están afiliados a un sindicato. Y los sindicatos, como en una sociedad racional, la función sería capacitar a los empleados para que estén mejor preparados, para que darles cursos, enseñar oficios, técnicas nuevas, asesorarlos sobre dónde hay oportunidades laborales, cuál es el salario de mercado, etcétera, pero no como el corporativismo es otra cosa que ha hecho mucho daño en este país. Sí. Tenemos estamentos que pelean por el poder y siempre el sindicalismo ha estado a un costado, en una época los militares, en la iglesia. Tenemos grupos de poder que se pelean entre sí. Y los sindicatos eventualmente le interesa el que está trabajando porque aporta la cuota, pero los que no están adentro, como no saben si van a ser eventualmente afiliados, no les importa un bledo. Así que de regular el mercado laboral no es algo que esté en su agenda o que lo vean como una prioridad o una necesidad. Sí, justamente no. Un daño grave el sindicalismo lo hace en la educación, con esos paros salvajes que tienen de rehenes a los alumnos, ¿no? Gran tema que muchas veces lo hemos hablado, Rodolfo. Sí. Sindicalismo docente. Además uno ve también el direccionamiento político que se da muchas veces, como, bueno, justamente los docentes, como en algunos gobiernos hacen paro todas las semanas y en algunos gobiernos no. Entonces uno empieza a sospechar de que en realidad no hay una defensa del trabajador, sino que hay una cuestión política, y que
que va por arriba Sí, de esa defensa. El sindicalismo docente en el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué hizo? Nada, no dijo nada, calladitos. Bueno, se cuestiona a Baradel también por el tema de la provincia de Buenos Aires. Ahora hay todo un ruido con el financiamiento universitario y sin embargo los docentes de la provincia de Buenos Aires están peor que los docentes universitarios y nadie dice nada. Entonces también uno empieza a entender que no es una cuestión de defensa del trabajador, sino que es una cuestión lamentablemente política. Todo se tiñe de política. Y lo mismo la política dentro de los claustros escolares y por parte de los alumnos en las universidades. Yo tuve la suerte con una beca de estudiar cuando era chico en Estados Unidos y ahí había agrupaciones dentro de la universidad, pero eran agrupaciones que no hablaban de cambiar el mundo, de la guerra nuclear o que si eran demócratas o republicanos, estaban todos mezclados. La idea era que, no sé, que la hamburguesa en la cafetería no estuviera fría cuando le iban a comer, o que tal salón esté más pintado, preocupándose realmente por el contexto en el que se desarrollaba la vida de todos los días estudiantil. Pero acá, en los centros de estudiantes, es como el primer pasito para una carrera política. Empiezan adentro de la secundaria, después de la universidad, y después tratan de conseguir un cargo de concejal. Y terminan hablando del sexo de los ángeles. Claro, uno ha visto en la Facultad de Derecho, no al FMI, no a la deuda externa, cosas así que no tienen nada que ver. La facultad se caía a pedazos y el banner decía no al FMI, no, en vez de preocuparse por la canilla del baño que no salía agua caliente, estaban en esos grandes temas supuestamente ajenos al contexto universitario. Eso también ha sido otra desgracia, ¿no? Sí, otro tema también que muy difícil de tratar, ¿no? Por supuesto, muy complicado y con muchos actores que no quieren de algún modo correrse de no sé si decir beneficio y bueno, hay curros con el centro de fotocopiado, con los apuntes, también hay nos corremos un poquito porque ayer se dio a conocer el número de la inflación del mes de septiembre, fue 3,5%, y viene un poco a cuento de todo esto, porque el presidente salió de algún modo a celebrar este número. Por supuesto es un número tremendo para cualquier país del mundo, pero viendo cómo estábamos, no deja de ser un número de algún modo alentador. Habló que Milei, que dijo que sin fijar el tipo de cambio y sin controlar precios, y volvemos un poco al comienzo de la charla donde los controles de precios evidentemente no han servido nunca, nunca han provocado que los precios bajen, ¿no? Me parece que es para tenerlo en cuenta eso. Sí, bueno, a ver, se suele decir que hay tres tipos de mentira: la mentira lisa y llana, las mentiras piadosas y las estadísticas. Exacto. Uno con estadística puede ser cualquier cosa, digamos. Hay que ver cómo se hizo el índice, qué se cargó, qué se puso, qué se ponderó más, qué menos. Entonces, hay que tomar siempre todos esos números con pinzas. Pero, en realidad, hay un problema conceptual que tenemos en la Argentina, que es, en realidad, lo que se mide es la variación supuestamente de los precios, porque la inflación es el aumento en la cantidad de dinero. Si uno quisiera saber cuál fue la inflación de un periodo, habría que ver cuánto dinero se emitió físicamente del Banco Central y cómo fue el encaje bancario, los depósitos bancarios, cómo se creó dinero. Nosotros hablamos de inflación midiendo la fiebre, no los glóbulos que están generando la inflación, que es lo que habría que hacer. Pero, a ver, que los precios se han morigerado en su aumento en alguna medida, eso es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas tarifas que siguen por debajo de los costos, que están planchadas, que hay aumentos que han sido rezagados. En algún momento se permitió la libertad para las prepagas o las empresas de medicina privada que aumentaban, después se las obligó a retrotraerse. Entonces, no es y el tipo de cambio también está planchado en ciertos aspectos artificialmente. Está el blanqueo que está ingresando a ciertos capitales y la gente lo está sacando del colchón y eso aumentó la oferta de dólares. La gente está cambiando dólares para poder pagar gastos corrientes, que no es lo más sensato porque lo ideal sería que tengan ahorro. Entonces, se da en un contexto de no plena libertad de mercado, digamos, con un cepo cambiario. Entonces, es para festejar relativamente lo que ha dicho
el presidente Milei. Es decir, es cierto, no hay controles de precios directos a la usanza anterior, pero indirectamente hay cosas que se mantienen artificialmente bajas y todavía no se ha destapado la olla, claro, para que la presión salga, ¿no? Claro, y hay un cierto temor, sobre todo en el tema de la salida del cepo, que por eso no hay fecha todavía. Bueno, es que lo que hablábamos con Orlando, es decir, no vemos un plan de Milei, es decir, tal vez él lo tiene ideado en su mente, pero no ha habido un enunciado, lo que vamos a hacer en este periodo, en estos próximos años, es tal y tal cual cosa. La idea fue, primero, fíjate Rodolfo, que la idea era eliminar el peso, que era el excremento de la Argentina, y hacer volar por el aire el Banco Central, y ahora parece que el Banco Central es algo maravilloso y la moneda argentina es una de las más fuertes de Latinoamérica con respecto al dólar. Entonces es como que se va, como decía una canción o el poema, se hace camino al andar aquí, como siempre, vamos resolviendo para adelante. Entonces me parece que un poco es eso, tratar de mantener las variables más o menos controladas y ver qué es lo que va pasando. Yo no veo un plan, digamos, completo, general a largo plazo, ¿no? O mediano plazo. Sí, es decir, tratando de que no explote nada. Exacto, pero, claro. Bueno, que ningún nene de la familia tiene una piedra contra una ventana, digamos, más o menos. Que estén controladitos durante el viaje. Sí, el plan parece, y vamos viendo, ¿viste? Claro. Que popularmente ya está instalado el vamos viendo. Sí. Y bueno, ese es el gobierno de Milei, parece que tiene esa consigna, y vamos viendo. Sí, claro. Sí. Esa es una frase de un amigo mío cuando empieza a salir con alguna persona y la mujer quiere algo más estable y le dice vamos viendo, para no comprometerse del todo. Bueno, acá sería algo similar. En este caso sí. La vamos piloteando, vamos viendo. Podemos hacer ese paralelismo. Claro, llamame mañana y vemos. Claro, sí. de ir viendo el día a día y no proyectar a futuro, sí. Pensando en que, bueno, no sabemos qué puede pasar a futuro. Hay muchas cosas que se intentan corregir, hay muchos gastos superfluos que se han visto, que se han tratado de recortar, oficinas que se superponían en sus tareas, pero a largo plazo o a mediano plazo, es cierto, todo vamos viendo, tratemos de acomodar los números más o menos como para que esto no explote, que estaban todas las condiciones dadas para que explote. Sí, no, eso es cierto, sí, claro. Y bueno, se ve. Rodolfo, aprovecho vamos viendo que estamos hablando desde un punto de vista de un plan económico que no existe. El vamos viendo, yo te diría que es en todo, hasta en el escenario político, en los espacios políticos. Sí. La relación que hay entre la Libertad Avanza y el PRO, y es el vamos viendo. Son los dos partidos, podemos decir, de centro derecha que existen en la Argentina, un partido cuasi inexistente que se acaba de crear, que es el de la Libertad Avanza, un partido que se está formando a los ponchazos, con arribistas, sí. Con gente que no está preparada, y bueno, y se van acumulando, se van metiendo ahí. Y el otro partido, el PRO, es un partido que ya tiene su trayectoria, que cuando le tocó gobernar, no gobernó bien, pero tiene sus cuadros profesionales. Y bueno, y esta relación que hay entre el PRO y la Libertad Avanza, es un vamos viendo, porque el partido de Macri, que no quiere ser cooptado por la Libertad Avanza, que me parece bien que no sea cooptado. Que mantenga su identidad. Claro. Pero tiene algunas actitudes un tanto ambiguas. Fíjate en las leyes, en el Congreso, cómo se van votando. No te apoyo de inicio, pero después si vetás, y no sé si te voy a vetar, y bueno, sí, te apoyo el veto, pero como que apoyo el veto apretándome la nariz, pero finalmente apoya el veto, y en esa a Milei le viene fantástico, porque Milei los vetos de él se vienen avalando por un Congreso, que esto es para analizar, un Congreso de muchos legisladores que veo que tienen los principios intelectuales y morales un tanto endebles. Sí. Van para un lado, van para el otro, nunca sabés de qué lado van a estar. Y ojo que Milei a eso lo mira con cierto recelo por el famoso juicio político. No creo que se llegue a dar, pero ojo que son 2/3 para hacer un juicio político, y en un Congreso tan volátil que los espacios políticos no están definidos,
alguna vez, y si la cosa no se va dando en la microeconomía, ojo con el 2/3. Y Milei tiene que mirar eso con cuidado, porque tiene pocos legisladores propios, pocos senadores, y necesita permanentemente hacer alianzas circunstanciales, que hay veces el que te dio el sí ayer, mañana te dice no, claro. O al revés. Desde el punto de vista del Congreso, institucionalmente estamos muy flojos, todo es muy volátil, Rodolfo, y en esa volatilidad estamos los argentinos, ¿no? Está la suerte de nosotros. Sí, eso no ayuda, primero desde lo político, y no ayuda tampoco desde lo económico, porque genera cierta incertidumbre. Que el veto haya sido ratificado en el Congreso, de algún modo terminó beneficiando a la visión de los mercados, porque bajo el riesgo país hubo algunas cosas que en la semana se terminaron acomodando, en parte viendo lo que había pasado en el Congreso. Si hubiese sido que el veto se caía y la ley quedaba ratificada, bueno, la respuesta hubiese sido diferente, me parece. Bueno, con Gabriel siempre hablamos, y lo podés poner, Gabriel, todavía no vienen los capitales al país, ¿no? No hay seguridad. Claro. Sí, no, es decir, no hay nada más cobarde que $1 millón. Es decir, la gente puede elogiar a Milei, en Estados Unidos están muy entusiasmados, pero todavía nadie efectivamente ha llegado con la valija, con las inversiones. Pero algo que vos señalaste, Rodolfo, recién, que me gustaría hacer un comentario, es que dijiste reparticiones públicas que se juxtaponen y cumplen las mismas funciones, y también el tema que por suerte este gobierno está encarando de las mal llamadas empresas del Estado, porque claro. Una empresa del Estado en realidad es una repartición pública que presta eventualmente un servicio, pero no corre ningún riesgo, no hay un empresario que arriesga su capital o se endeuda para abrir una tiendita, poner un kiosquito o poner una fábrica de alfajores, ¿no? Acá son reparticiones públicas que tienen nuestro bolsillo para subsistir, pero el tema de aerolíneas, por ejemplo, yo siempre digo, con un país, digamos, en la vida de uno tiene escasos recursos, tiene infinitas necesidades, hace su listita de prioridades. ¿Qué diríamos de una familia vecina donde los padres se gastan el dinero en el bingo y en whisky, los nenes andan descalzos y muertos de frío, que hacen una mala asignación de recursos? Entonces, en un país como el nuestro, con el nivel de pobreza y de indigencia que hay, donde hay familias enteras que el único viaje que hacen a diario es de donde pasaron la noche, que muchas veces no es ni siquiera una casa, es un ranchito o la vereda, hasta el contenedor de basura, a ver qué pueden encontrar revolviendo con una maderita, y esa gente tiene que ver pasar aviones pintados de celeste y blanco donde le han vendido que está la soberanía, y ellos saben que jamás ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos se van a poder subir a uno. Es una inmoralidad que exista eso. Claro. No, digamos, es indiscutible que eso no puede existir perdiendo plata. Eso hay que cerrarlo, venderlo, dárselo a los empleados, y así con muchas otras empresas del Estado, que creo que hasta el propio gobierno está investigando hasta por debajo de las alfombras, porque hay cotos de esos que no se sabe que existen todavía. Hace poco descubrieron uno, no me acuerdo en qué repartición, que cerraron, que ferrocarriles, creo, sí, o algo así. Sí, entonces, de ferrocarriles. Digamos, las empresas del Estado no son empresas, siempre están en la órbita política y tienen la herramienta política para competir contra los realmente privados. Acordate lo que pasó con la TAM y en Aeroparque allá en Buenos Aires, con aerolíneas que le quitaban la cámpora, no les dejaba usar las mangas para subir a los aviones y le hacían la vida imposible. La empresa terminó, la gente se va, digamos, ¿no? Claro. Hacen los números y dicen, de este mercado nos vamos. Entonces, es inmoral que existan esas llamadas empresas del Estado despilfarrando dinero cuando hay gente revolviendo la basura. Es una cosa inadmisible. Bueno, y todavía hay gente que lo defiende. Eso es inconcebible, ¿no? Decir una empresa del Estado o una empresa estatal es una contradicción en términos. Sí, un oxímoron es. Exacto. Es una contradicción. Sí, sí. El Estado es una cosa y la empresa, los empresarios son otra cosa. El Estado tiene otros fines que nunca pueden ser empresariales porque no asume riesgos. Y como dice Gabriel, el nene pobre, la gente humilde, está pagando al que viaja. Porque esa gente no va a viajar en avión. Pero al ser del Estado se nos saca a todos, ¿sí? y se está subsidiando al que puede viajar. Si fuera una empresa privada, se banca con el tipo que paga el pasaje, pero no otro que no viaja, que le esté pagando de alguna manera con algún porcentaje al que viaja.
Bueno, estas son cosas que se tienen que ir poniendo bien sobre la mesa y se tienen que charlar. Y la gente tiene que entender, y los jóvenes fundamentalmente, el Estado no puede tener empresas, porque el Estado tiene otro fin. No fue creado para tener empresas. Y si tiene empresas, generalmente, o casi siempre, o siempre, son ineficaces. Sí, y esa es la otra cuestión, porque alguno podrá pensar, bueno, pero reestructuramos, pongamos el ejemplo de aerolíneas, reestructuramos aerolíneas para que la empresa no dé pérdidas, que genere sus propios recursos, y la empresa funciona. Ahora, cambia la dirección, cambia el gobierno, y bueno, volvemos a lo mismo, y a eso es a lo que apunta, me parece que la idea de Milei de empezar a deshacerse de todo lo que pueda llegar a ser del Estado, por ese tipo de cosas. Tiene que ser eficaz. Claro. Por eso, Rodolfo, yo creo que si Milei puede hacer un legado con su presidencia y dejarnos algo que nadie va a poder cambiar, sería que hubiera implementado el dólar como moneda. Eso no nos lo quita más nadie. En Ecuador, hace 25 años que tienen el dólar, pasaron gobiernos cuasi marxistas como el de Correa, y no se animó porque hasta el indiecito ecuatoriano más humilde sabe lo que era tener el sucre que se le derretía en el bolsillo. Claro. Entonces, hoy día en la Argentina, donde cada gobierno es como Adán y Eva y creen que el mundo empieza con ellos, lo que se privatice cualquiera puede venir y estatizarlo, lo que se desregule lo regulan en 5 minutos, pero si nos dejaran una moneda sana como el dólar para reemplazar al peso, que cualquiera puede venir, después en otra administración prende la maquinita, empiezan a imprimir billetes, el dólar no nos lo sacaría nadie. La Argentina es medio rara y hasta tal vez terminamos jorobando el dólar, pero yo creo que si hay algo que él podría dejar sería eliminar el peso como había prometido, y que era era su muletilla de campaña, y por el cual la gente muchas veces lo ahora parece que apunta para otro lado, claro, como lo dijiste en un inicio. Sí, claro. Sí. Bueno, pero todo lo demás que haga puede ser revertido, porque ya sabemos cómo es aquí. Sí, incluso la imposibilidad de emitir también era una idea de un proyecto de ley, para que sea delito emitir. Claro. Pero eso también, todo es rebatible, todo se puede dar marcha atrás. Sobre eso, hace poco volvieron a pasar unos audios de no sé si era economista o una periodista kirchnerista, que el año pasado, cuando había tanta necesidad de nuevos billetes, se imprimían en Chile o se imprimían en China, y alguien dijo en un medio, en una entrevista, eso es bueno porque no genera inflación. Es decir, traer billetes impresos en China o en el exterior no genera inflación. Es como si yo dijera, sí, ¿qué estás comiendo? Mirá, como unas galletitas que están hechas en Perú porque esta harina no me va a engordar, o tomo un whisky que si es escocés no me emborracha. No. Es absurdo, pero tenían esa idea económica que lo que genera inflación era imprimirlo en Don Torcuato, en Chicone, y no traerlo de Shanghái. Hemos escuchado cada cosa en este país que es increíble, ¿no? Es una locura. El tema es que haya gente que se lo crea. Sí, bueno, desgraciadamente hay mucha gente que se lo cree. Sí. Ese es el punto. Bueno, la invitación entonces, reiteramos que ya los cupos están cubiertos para este taller que se dará mañana a las 10 de la mañana en Ameguino 477, en la Asociación Civil Eternamente, llamada Las Decisiones Económicas y su influencia en las instituciones. Estará dictando este taller Gabriel Gasabe, quien está aquí con nosotros, abogado, máster en Economía, investigador de Independent Institute, y no sé si quedó alguna otra cosita por ahí en el tintero. No, Rodolfo, por ahora esto, ya vamos terminando el año, las actividades de la Fundación, queda algún que otro taller en escuelas sobre el tema tecnología, que siempre está ahí. Que nosotros estamos muy abocados a ese tema, y bueno, vamos terminando el año, y ya programando el próximo, porque ya hay algunos planes para el próximo. Hay que pensar siempre. Y ojalá lo pudiéramos tener a Gabriel más seguido acá con nosotros. Volveremos, como decía el general MacArthur. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Con Orlando nos estaremos reencontrando seguramente en 2 semanitas. Así es. El viernes que viene, ¿no? Viernes por medio. El otro. Con nosotros, Orlando Lita, titular de la Fundación Libremente, Gabriel Gasabe, abogado, máster en Economía, investigador del Independent Institute, que estará mañana dando este taller, Las Decisiones Económicas y la Influencia en las Instituciones.
Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Rodolfo. Saludos a la audiencia. Será Gracias, hasta saludos. la próxima. Pausa y ya volvemos.